Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el libro del Génesis, capítulo número 35. Y vamos a participar allí de la palabra del Señor. Voy a leer del verso 1 hasta el verso 7. Libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo número 35, del verso 1 al verso 7. Leo la palabra del Señor y dice lo siguiente: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le apareció Dios cuando huía de su hermano Esaú. Entonces, hermanos, vamos a observar aquí la palabra y a escudriñar un poco, ya que de la palabra tomamos el alimento espiritual, puedo decir, porque es que ella es la que nos fortalece en todos aquellos momentos que necesitamos de Él. Entonces aquí encontramos la historia de Jacob, un hombre que ya todos sabemos. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Muy representativo el hombre, es un patriarca. Entonces, vamos a mirar algunas cosas porque hay algo que sí tenemos que ver. Y es que, pues la palabra dice que no hay quien haga el bien y nunca peque. Quiere decir que andamos en el camino de la perfección, pero no hemos alcanzado todavía la perfección. Por esa razón nosotros encontramos en la palabra muchos hombres que hallaron gracia en la presencia del Señor, pero siempre encontramos como humanos algunas fallas, y esto lo podríamos mirar como en el caso del rey David, un varón conforme al corazón de Dios. Pero usted examina la historia y encuentra que el hombre un día tuvo una falla, cometió un pecado, y dice la palabra que no se halla otra acusación de Dios a David, solo lo de la mujer de Urías. Y así sucesivamente puede observar la vida de Moisés, y también hay una causa por la cual él no pudo entrar a la tierra prometida.
Y así podemos observar, por eso quiero en esta hora hablar de Jacob, porque es una persona que representa mucho en la Escritura, al punto del Señor decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y son personajes que son puestos como un gran ejemplo en la palabra del Señor. Pero siempre vamos a encontrar alguna situación. Aquí esta historia nos está relatando de que estaban los hijos de Jacob. Estaba una mujer, hija de Jacob, llamada Dina. Y dice que esta mujer un día quiso salir de allí, de medio de su pueblo, de su parentela. Y dice que quiso irse a conocer las hijas de los hombres, quiso ir a otro país, a otro lugar. Y se fue. Algo que no lo debía de haber hecho. Pues resulta que cuando ella salió, dice que por allá un hombre se enamoró de ella y se acostó con ella y cayó en una transgresión. De allí que este hombre viene a Jacob para decirle que él quiere a esta mujer y que él quiere que emparenten. Y bueno, no era permitido esto, de que el pueblo de Dios emparentara con otros pueblos, porque había muchas razones por las cuales no se podía y no se permitía tal cosa. Entonces, al fin llegó Jacob con sus hijos y hablaron del asunto. Entonces dijeron que la única razón para que hubiera parentesco era que esta gente tenían que circuncidarse para poder llegar a ser parte o a aparentar con esta familia. Pues resulta que Jacob le creyó a sus hijos y en ese acuerdo entonces prosiguieron a circuncidarse en esta gente incircuncisa. Pero resulta que uno de los hijos de Jacob dice al tercer día, cuando esta gente de este pueblo estaban en el dolor más fuerte de la circuncisión, les cayeron de una manera que ellos no se daban cuenta, y dice que mataron una gran cantidad de esta gente. Y bueno, a Jacob le pareció algo terrible que sus hijos lo hubiesen engañado, diciéndole que sí podían emparentar y que la única manera era circuncidarse. Pero resulta que los hijos de Jacob hablaron engañosamente a su padre. Y dice la Escritura que ellos querían vengarse de ese mal que le habían hecho a esta mujer. De manera que Jacob siente que el mundo se le ha venido encima, porque en un momento resultan enemigos con este otro pueblo, y siente que ellos son muy pocos para pelear, para enfrentar esa batalla, la cual la organizaron sus hijos de una manera engañosa. Y es allí donde nosotros vemos los hijos de Jacob contaminados de pecado, contaminados de mal, de venganza. Y era la casa de Jacob y sus hijos son los que representan cada una de las tribus de Israel. Pero ahí fallaron, allí pecaron.
Entonces Jacob está en una aflicción terrible y parece que aún se ha olvidado que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios Todopoderoso estaba para ayudarlo, porque cuando uno tiene la fe y la confianza en Dios, pues lo primero que uno hace es buscar la presencia de Dios y acercarse a Él y ampararse en Él. Pero en ese momento Jacob está como olvidado y él piensa que van a ser destruidos, que van a perecer, y dice que su ánimo estaba en un desfallecimiento terrible. Pero es allí cuando yo puedo observar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que es la que muchos desconocemos a veces en los momentos más difíciles, cuando está el problema, cuando está la necesidad, cuando está la enfermedad. Se está buscando un recurso muy diferente y Dios de pronto lo tenemos olvidado. Y así estaba Jacob en aquel momento. Nos van a matar, nos van a destruir, nos van a acabar. Pero él, estando ahí en esa condición, dice que aparece Dios en esa escena de angustia y le dice a Jacob: levántate y sube a Betel. Esa palabra levántate es porque el ánimo de él estaba por el piso, no tenía recursos, no tenía salida, y aún olvidado del Señor. Pero ahí le aparece el Señor para darle fuerzas y le da esa palabra de fortaleza y le dice: levántate y sube a Betel. ¿Qué es Betel? Betel quiere decir casa de Dios, lo que indica que Jacob había descendido de la casa de Dios, estaba por fuera de la casa de Dios. Y qué bueno en esta hora reflexionar, porque muchas veces las circunstancias y las situaciones dificultosas se presentan, es porque nos salimos del lugar de la protección, nos salimos del lugar indicado, donde Dios nos ayuda, donde Dios nos bendice, porque esto fue lo que le sucedió a este hombre que descendió de Jerusalén y dice que iba de camino a Jericó y cayó en manos de ladrones. Pues ahí es donde nosotros vemos que si nos salimos de la protección de Dios, estamos desamparados y estamos a la manera que el enemigo nos haga frente y nos haga daño. Asimismo le sucedió también a Asa, el hombre que tenía la bendición de Dios y estaba con toda la ayuda, con toda la gracia, pero en algún momento se salió del santuario y comenzó a verse que él no valía nada, que él no tenía nada, que era el más sufrido, el más angustiado, aunque había lavado sus manos en inocencia, aunque había vivido una vida agradable a Dios, pero se halló en un momento solo y veía la prosperidad de los impíos. Y dice que en un momento, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice: vi el fin de ellos. Y comienza a reflexionar y dice: tan torpe era yo, era como una bestia cerca de ti que no entendía. Ahora entiende que el acercarse a Dios es el bien y que es lo mejor que hay en la tierra. De manera que salirse del santuario, salirse del lugar indicado, salirse
debajo de la sombra del Altísimo, se queda sin la protección del Señor. Y así estaba Jacob fuera de Betel, fuera de la casa de Dios. Yo pregunto en esta hora, ¿cuál es el lugar donde tú te encuentras? ¿Estás en el lugar indicado o estás fuera? Porque aquí Jacob estaba fuera de Betel, que quiere decir casa de Dios. Hay algo muy importante, y es que hay dos palabras aquí en las que yo quiero hacer mucho énfasis, y es Betel, es la casa de Dios. Pero también hay otra palabra más adelante que dice el Betel. Él quiere decir Dios y Betel quiere decir casa. Él es Dios. Y ahora hay algo que tenemos que analizar, porque una cosa es la casa de Dios. Una cosa es estar en la casa de Dios, que muchas personas también y tal vez lo han procurado y de pronto han llegado hasta allí. Estoy en la casa de Dios. Pero hay algo más que tenemos que analizar, y es que estar en la casa de Dios cualquiera lo puede estar. Una vez el Señor entró a su casa y dice que allí habían ladrones, habían cambistas, habían gente que había encogido la casa de Dios para negocio. Y Él dice que los sacó de allí. Y Él dijo: mi casa es casa de oración para todos los pueblos, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Así que una cosa es la casa de Dios, pero otra cosa es el Dios de la casa. ¿Qué es lo importante? Ir a buscar al Dios de la casa, porque es allí donde está la bendición. Es allí donde podemos hallar la gracia, la bendición y la ayuda del Señor. Por eso, aquí la recomendación de Dios a Jacob es: sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hay algo bueno y maravilloso, y es que en ese olvido de las bendiciones de Dios, que tal vez también nos puede suceder a nosotros. Por eso David dice en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios, porque el hombre siempre es dado a olvidarse del Señor, a olvidarse de sus bondades, de su misericordia. Y Jacob estaba olvidado, que en un momento de angustia y de dificultad, cuando tenía que enfrentar un encuentro con su hermano Esaú, era de vida o de muerte. Y dice que él se separó un poco de su familia y llegó a un lugar, y es el mismo de que está declarando aquí la Escritura, porque dice que es el lugar el Betel, porque allí le apareció Dios cuando huía de su hermano Esaú. Entonces el Señor le recuerda que Él ha estado con él todo el camino que ha andado, porque uno puede olvidarse de Dios, pero lo más maravilloso es que el Señor no se olvida de nosotros, siempre está allí. Y entonces le dice: y a saltar allí en Betel al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Este texto está dejando ver la impureza, está dejando ver la maldad que había en la familia de Jacob, y no solamente en su familia, en sus hijos, sino con muchas más personas con las cuales convivían.
Y entonces dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esto quiere decir que hay que hacer un pare en el camino y mirar qué estorbos, qué barreras hay para que la bendición de Dios no esté, para que el enemigo de pronto esté haciendo presa y esté desanimando, esté desencaminando, esté desviando la fe del creyente y lo llene de desánimo y tal vez con deseo de mirar atrás. Pero el problema es porque no se le da el lugar que el Señor debe tener, sino lugar a otras cosas. Aquí la palabra dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Tal vez se hablaba de ídolos, de imágenes y cuantas cosas, pero ídolo representa muchas cosas, y todo lo que quite el lugar al Señor y que se le dé el primer lugar, se le puede llamar algo que tal vez un ídolo que está impidiendo el primer lugar al Señor. Por eso aquí habla de estos ídolos, y luego dice que también tienen que mudar los vestidos, y dice y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y una vez que se haga esto, dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Tal vez este texto nos haga reflexionar y nos haga meditar que no hemos estado solos, sino que el Señor Jesús, como el buen pastor, ha estado al cuidado siempre de nosotros y nos ha guiado por caminos de bendición, nos ha dado alimento, sostenimiento espiritual, físico, nos ha sostenido, no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Él dice que siempre ha estado conmigo en el camino que he andado. De allí que yo pienso cuántas personas se han apartado del Señor por años y han vivido alejados de la presencia del Señor, y al tiempo han vuelto. Tal vez otros no han vuelto todavía, y no sé si tengan el pensamiento de retornar, pero lo que quiero decir es que así como el Señor le dijo a Jacob: he estado contigo en el camino que has andado, así también quiero decirte a ti que el Señor ha estado con nosotros en todo el camino que hemos andado. No importa que hayas estado o estés apartado del Señor, pero Él ha estado allí para sostenerte, para ayudarte. Entonces, aquí ellos tomaron la decisión, y dice que ellos se despojaron de sus dioses ajenos que había en poder de ellos, de los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Dice el verso 5: y salieron. Esto quiere decir que ellos tomaron en cuenta el consejo de Dios y tomaron la decisión de despojarse, de quitar todo estorbo del camino, para que la presencia de Dios estuviera a su favor y los defendiera de los enemigos. Y dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron más a los hijos de Jacob. Esto nos da a entender que mientras estemos atados, mientras estemos contaminados, mientras hayan cosas que no dejan que la bendición de Dios fluya, estamos a la vera del camino y estamos de pronto en acecho del enemigo y nos puede hacer daño. Pero cuando hay despojo
de todo estorbo, de toda idolatría, de toda inmundicia. Y hay decisión para uno levantarse y subir en el sentido espiritual al lugar indicado, al Betel, a la casa de Dios. Y no solamente subir a la casa de Dios, sino hacer altar allí. Y como le dice Dios a Jacob, y quédate allí en ese lugar, porque es que ahí, en la casa de Dios, donde hay altar, donde hay sacrificio, donde hay consagración, donde hay limpieza, donde hay temor de Dios, está la bendición, está el fuego de Dios. Y nosotros podemos ser bendecidos por el Señor y protegidos del enemigo. Por eso dice que cuando ellos salieron, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades, sobre los enemigos de ellos. Eso quiere decir que un hombre o una mujer metidos en la presencia de Dios, llenos del fuego de Dios, el enemigo tiene que huir, la enfermedad tiene que salir, los demonios tienen que someterse y hay bendición, porque el creyente le siembra terror al enemigo y el enemigo tiene que huir, porque estamos llenos de la bendición de Dios, del poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, y más en este tiempo en el cual nos encontramos, porque el hecho de llenarnos de Dios en el momento que nos encontramos, tal vez pensamos, vamos al templo, vamos a la congregación o vamos a congregarnos, voy a ir a llenarme de Dios, voy a ir a recibir una bendición de Dios, una doble porción. Pues sepa que la casa de Dios está ahí, el lugar de Dios está ahí donde usted está. Allí puede buscarlo, allí puede agradarlo, allí puede hacer sacrificio, ahí puede hallar gracia en la presencia del Señor, allí puede llenarse también de la bendición de Dios. Porque, hermanos, de pronto esto que está pasando nos está dando una gran lección, porque se piensa que la bendición se recibe solamente cuando estamos reunidos o cantando en gran número. Pues la palabra me habla de que habían 2 hombres en la cárcel y estaban atados sus pies y sus manos, y dice que estaban sus pies sobre el cepo. Esto quiere decir que no había manera siquiera de moverse, y ahí lo único que tenían libre era tal vez sus bocas, sus lenguas, y ahí dice, alababan a Dios, glorificaban a Dios, y dice, y los presos los oían. No estaban en un templo, no estaban en un culto, estaban solos, estaban presos, estaban atados, pero ahí estaba la libertad del Espíritu de Dios en la vida de estas personas, y cantaban y adoraban a Dios, y dice que allí descendió la presencia de Dios y fueron desatados de sus pies y de sus manos, y se hizo un gran temblor en esa cárcel y las puertas se abrieron. ¿Por qué razón? Porque cuando se agrada a Dios y se vive para Dios, así sea solo, así sea allá en el anonimato, como le tocó a José, hombre temeroso de Dios y joven de gran ejemplo, aunque estaba lejos de su familia, pero Dios tenía un propósito con él, y donde estaba había integridad, había temor de Dios y estaba la bendición del Señor, aunque estaba siendo un siervo, siendo esclavo y estando en la cárcel, pero ahí estaba también el Señor ayudándolo y preparándolo para un gran trabajo. Esto que está pasando, hermanos, tal vez es para que nosotros comencemos a almacenar, a llenarnos de la gracia y de la bendición del Señor. La gente dice, de aquí para adelante el mundo no será igual, habrá un cambio. Yo no lo sé de qué hablan, de qué cambio o cómo será el asunto, pero yo lo que quiero decir es que haya cambio o no,
La gracia de Dios tiene que continuar con los hijos de Dios, con su iglesia. Su reino se sigue moviendo con poder y autoridad, y esa gracia y esa bendición está en ti, mi hermano, mi hermana, familia creyente, hombres y mujeres temerosos de Dios, donde se mueve la presencia del Señor. Así que la invitación del Señor en esta noche, a través de su palabra, es a que revisemos nuestra vida y que miremos el lugar donde estamos, y si necesitamos levantarnos y subir a Betel, subir a la casa de Dios, si necesitamos hacer altar y ofrecer sacrificio, lo que haya que hacer, hagámoslo. Estamos a tiempo, Dios está a nuestro favor, y si lo hacemos, Dios será glorificado, Dios será honrado, y la bendición de Dios la tendremos, y el gozo, la paz y la bendición seguirá permaneciendo en nuestras vidas. Así que, hermanos, es el momento de la reflexión, es el momento de levantarnos y de buscar sinceramente, con integridad, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí esta familia tomó esa decisión, subieron, y el Señor puso miedo, puso terror en sus enemigos. Hermano, amigo, esto puede suceder si te tomas de la mano del Señor, y si nos levantamos y hacemos el caso necesario a la palabra del Señor. Así que quiero dejarles esta palabra para que nos ayude el Señor a través de ella, la palabra que corra y se glorifique. Así que vamos a hacer una oración en este momento. Porque en Él encontré la paz, 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 porque en Él encontré la paz.